Capítulo 4, Santiago capítulo 4. Y vamos a estar en un versículo, el versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? Y dice la Escritura de esta manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo precioso que podemos pasar junto a ti, Señor. Gracias Señor que podemos alabar tu santísimo nombre con estos himnos preciosos, Señor, que te dan toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te rogamos pues, Señor, que seas tú, Señor, quien abra nuestro entendimiento, que podamos entender, Señor, estas verdades que tú tienes en tu palabra y que tú quieres que tus hijos conozcan, Señor. Así que te rogamos que seas tú, Señor, que nos instruya y que nos dé este alimento espiritual para nuestras vidas, para poder, como tu palabra dice, someternos a ti y resistir al enemigo, Señor. Gracias. Sé tú, Señor, pues que nos guíe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago capítulo 4 y versículo 7. Ahí tenemos un solo versículo que vamos a estar viendo, pero no por eso vamos a salir temprano, hermanos. Es el mismo tiempo, nada más es un solo versículo, pero vamos a tomar de ahí otros más. Mire, Santiago, al escribir su epístola, se enfoca en el aspecto práctico del cristianismo. Por ejemplo, cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que lo que está diciendo ahí
Es como si dijera, tú dices que eres cristiano, muéstrame que eres cristiano por lo que haces, ¿verdad? A eso se está refiriendo. O sea, va a lo práctico, a Santiago. Y luego también en el siguiente versículo, cuando dice, tú crees que Dios es uno. Y luego dice, bien haces, o sea, está bien. Tú crees que Dios es uno, está correcto, eso está bien, bien haces. Pero luego dice, también los demonios creen y tiemblan. Lo que está queriendo decir, ¿tú crees que hay un Dios? Sí, la mayoría de las personas en el mundo creen que hay un Dios, ¿verdad? Pero no viven de acuerdo a como Dios quiere. Creen en su mente, creen que hay un Dios, así como dice aquí Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero eso no sirve de nada, porque también el diablo y sus demonios creen que hay un Dios. Y ellos tiemblan porque saben lo que les espera. Entonces, a eso me refiero cuando Santiago en su epístola se enfoca en el aspecto práctico del cristianismo, o sea, el diario vivir que debe ser del cristiano. Sin andar con muchos rodeos, sin tratar de esconderse detrás de las circunstancias que sí afectan a las personas, las circunstancias, pero ellas no deben determinar nuestra forma de reaccionar. Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero, ¿así de fácil? Sí. No le busquemos otras soluciones, hermanos. La clave es entender qué significa someterse a Dios. Mire, la psicología moderna se ha estado infiltrando en las iglesias, tratando de quitarle poder a Cristo, al hacernos creer que el cristiano necesita a Cristo y algo más para poder vencer el pecado. Mire, por miles de años los cristianos vivieron vidas en victoria sin necesidad de otras cosas. Por miles de años vivieron sus vidas y vivieron un cristianismo que nos da un buen ejemplo a nosotros, que dieron sus vidas por el Evangelio y no necesitaban tantas cosas que hay ahorita, hermanos. En nuestros tiempos se han escrito miles de libros de consejería cristiana. Psicólogos cristianos tratan de ayudar en las iglesias, sí, pero sin embargo parece que el problema va en aumento. Cristianos que viven su vida derrotados a pesar de tanta ayuda que hay. Hermanos, Cristo es suficiente. No es Cristo y algo más. Cristo es suficiente. Es bueno, son buenas las ayudas a otras diferentes. Sí, son buenas. Es bueno que haya hermanos que se han preparado también en la psicología, son cristianos y están ayudando a las iglesias, pero no debemos poner nuestra esperanza ahí. Está en la palabra de Dios. Así como vemos aquí en este versículo que leímos. Someteos, dice, pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hoy vamos a ver cómo lograr vivir en victoria sobre el enemigo. Cómo vivir o cómo lograr vivir en victoria sobre el enemigo. Que el enemigo no tenga la victoria sobre usted, sino que usted tenga la victoria sobre el enemigo. Primero vamos a ver el mandato de someternos a Dios. Ahí en el versículo 7, la primera parte, vamos a ir parte por parte de ese versículo. La primera parte dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Para lograr la victoria sobre el enemigo es importante entender
que todo empieza cuando la persona se somete a Dios. ¿Qué significa entonces someterse a Dios? Pues someterse a Dios es rendir su voluntad a Él. Es reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Y de ahí en adelante vivir de acuerdo a su santa voluntad. No haciendo, hermanos, lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Esto es bien claro. ¿Se entiende bien? ¿Verdad que sí? Eso es someterse a Dios. No le busquemos más. ¿Qué será? Voy a ir a ver qué dice en el original, a ver qué dice, qué quiere decir la palabra en griego someterse. Hermanos, está bien claro. ¿Para qué le buscamos más, verdad? Eso es rendir nuestra voluntad a Cristo. Hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos. Le voy a dar un ejemplo en Hechos capítulo 9. Mire, vaya conmigo ahí. De una persona que se sometió a Dios por completo. Rindió toda su vida a Él. Rindió su voluntad a Cristo. Y vemos el cambio drástico que hizo el Señor en esta persona. No necesitó otras ayudas, no anduvo buscando por allá libros y a ver qué me aconseja el doctor fulano o el doctor Chapatín. No, él se sometió a Dios y hubo un cambio completo en su vida. Este es Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Este era un hombre tremendo, ¿se recuerda? Andaba persiguiendo a los hermanos. Él estuvo, dio su consentimiento cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la fe. Él estuvo allí y él se estaba gozando de ver cómo pedrada tras pedrada este hombre poco a poco, lentamente iba muriendo. Y él se gozaba con eso porque decía, a ver si así escarmientan los demás y no siguen a este Jesús que según ellos resucitó. Sin embargo, miren lo que pasó aquí. Dice versículo 1, Saulo respirando aún amenazas, ¿se lo imagina? Respirando, dice, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ve, cuando dice camino, tiene el mayúscula, camino, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El camino. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Qué más? Él es el camino. Entonces a él se está refiriendo aquí, dice, hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, este no es Jesús, este es el camino, ¿verdad? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí Pablo se convirtió y ahí este hombre duro, este hombre que andaba persiguiendo la iglesia del Señor Jesucristo, rindió su voluntad al Señor. Ahí se sometió al Señor Jesucristo.
y toda su vida cambió por completo. Le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Como cristianos, hermanos, le preguntamos al Señor todos los días, Señor, ¿qué quieres que haga? O decimos, yo voy a hacer lo que yo quiera. Cuando está ese problema, esa discusión entre usted y su esposo, su esposa, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Ni se acuerda, ¿verdad? Ni se acuerda del Señor. Usted dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ahorita le arranco los pelos, ¿verdad? Ahorita lo agarro de las orejas o la agarro de las orejas, ¿verdad? Me estoy yendo a los extremos. Yo sé que esto no pasa en las iglesias cristianas, ¿verdad que no? No, dice el hermano. Sí, pero le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando está ese problema, esa discusión ahí, le preguntamos al Señor. O cuando hay una decisión difícil que hacer, le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? El problema está aquí, que no preguntamos al Señor, no lo consultamos. Hasta después que hacemos la decisión, ay Señor, ahora me fue mal. Y mira Señor lo que pasó, perdóname. Pero el problema es que no consultamos antes con Él, no nos sometimos a Él. Y a veces andamos en problemas por esto, porque el problema es que no nos sometemos al Señor primero. Una persona que no conoce a Cristo como su Salvador no puede someterse a Dios. Por consiguiente, no puede tener victoria sobre el enemigo, porque el enemigo es poderoso. Por eso la victoria solo se puede lograr cuando la persona se somete a Dios primero. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasaba antes de conocer a Cristo. Les he contado, yo leía una Biblia que me regalaron y yo decía, yo estoy mal, yo quiero dejar de hacer esto y ahora sí voy a acercarme más a Dios, pero no podía. Mis intenciones eran buenas, yo quería cambiar, pero no podía. Seguía en lo mismo. ¿Por qué? Porque no había poder en mí. Yo no podía someterme a Dios. ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Por qué hay personas que dicen ser cristianos y parece que siempre viven derrotados? ¿Será que Cristo tiene poder para liberar a unos y a otros no? El poder para vencer está en Cristo, no está en la persona. Entonces, ¿podría ser que no ha entendido este mandato de someterse a Dios primero? Porque la palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. ¿O no dice su Biblia así? La mía dice así, mire, vaya a ver si la suya dice igual. Primera de Juan 5, 4 y 5. Ahí adelantito de Santiago. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y luego dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hace la pregunta, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que nuestra victoria, hermanos, está en Cristo, no está en nosotros. No está en nosotros. Por eso muchas veces cuando encontramos personas que dicen, es que yo no puedo, hay que indagar un poquito más, hacer preguntas para ver si en realidad esa persona
ha puesto su fe en Cristo Jesús, o si no, a lo mejor está confiando en sus propias obras o en lo que hace, porque el que es nacido de Dios, Él nos da el poder para vencer, para ya no practicar el pecado, para no seguir cayendo en el mismo pecado. Eso es lo que quiere decir. El Hijo de Dios no practica el pecado. Antes de Cristo practicábamos el pecado. Ahora en Cristo, Él vino y rompió esas ataduras. Él nos hizo libres. Vamos a continuar. Puede regresar a Santiago, capítulo 4. Ya vimos el mandato. Ahora veamos la manera de sostenernos en victoria. El mandato es: someteos pues a Dios. La manera, vamos a ver la siguiente parte del versículo. Dice: resistid al diablo. Resistid al diablo. El mandato es someterse a Dios. Vemos entonces que vamos a ver la manera de sostenernos en victoria, porque la Escritura sigue diciendo: resistid al diablo. La palabra aquí, resistid, no significa aguantar pasivamente los golpes del enemigo. O sea que es como un boxeador que le están dando y el otro nomás está defendiéndose, nomás se pone las manos que no le dé. Está aguantando nomás, ¿verdad? No, la palabra aquí significa pararse firme y contraatacar al enemigo para lograr la victoria. Resistir al diablo, dice. O sea que de esta manera tenemos que resistirlo, pararnos firmes y contraatacar. El cristiano tiene las armas que Dios le dio para defenderse del enemigo. Una de ellas es la palabra de Dios, la Biblia. De hecho, la Biblia se describe como la espada del Espíritu con la cual podemos contraatacar al enemigo. Pararnos firmes y contraatacar al enemigo ¿cómo? Con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Efesios 6:17. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 6:17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué? Y la espada, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, esto es parte de la armadura del cristiano, ¿verdad? Si usted ve en su Biblia ahí, dice, la mía dice, la armadura de Dios. Esta es parte, la palabra de Dios es parte de la armadura de Dios, o sea, la armadura que debe tener todo cristiano para poder vencer al enemigo. Entonces vemos ahí que las armas que el Señor nos dio están disponibles para nosotros, pero a veces no las sabemos usar, no las queremos usar, las dejamos ahí. ¿Qué pasaría de un soldado en aquellos tiempos cuando no había metralletas y todo eso, que usaban arcos y la espada? ¿Qué pasaría si un soldado dijera: voy a la guerra, pero no voy a llevar la espada, así me voy a enfrentar yo al enemigo? ¿Qué cree que le iba a pasar a ese soldado? Iba a ser el primero, ¿verdad? El primero que iba a caer. ¿Por qué? Porque dejó su espada. No se puede defender, no puede resistir al enemigo. Pues así hay muchos cristianos. Yo ya la tengo aquí, ya no necesito, la Biblia ya la he leído 2 o 3 veces en toda mi vida y ya la tengo aquí, la tengo acá, ya no necesito leerla.
Es como si dijera, voy a dejar la espada. No, la espada debe estar con usted todos los días. Debemos de ir a la palabra de Dios, porque el enemigo nos ataca todos los días, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿O nomás a mí? A usted también, yo sé que usted también. Entonces, si usted no lleva la espada, si no trae la espada, si no leyó la palabra de Dios, va a ser presa fácil. Tenemos que resistir de esta manera, con la espada, que es la palabra de Dios, la espada. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Vamos a ver el siguiente pasaje. Dice, porque la palabra de Dios, fíjese bien, la palabra de Dios, su Biblia, la que tiene ahí escrita, ahí en sus manos, dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa, hermanos, poderosa. Y es nuestra arma que el Señor nos dio para pararnos firmes, para resistir al enemigo. Tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos como cristianos, para que no seamos los primeros en caer. Porque ¿usted cree que el enemigo se da por vencido? No, él sigue todos los días. Antes de que usted se despierte, él ya está despierto, porque él no duerme. Y anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien devorar. Si usted es un hijo o hija de Dios, el diablo ya no le puede quitar su salvación, pero sí le puede hacer que usted pierda su testimonio. Lo puede neutralizar. Cuando usted hace algo que no le agrada a Dios, usted perdió su testimonio ahí. Y ya las personas no le van a escuchar. Va a ser como Lot, que sus familiares ya lo tenían ahí. Este viejito que no es, se está burlando otra vez, viene con sus bromas. Y no le creyeron sus yernos, sus futuros yernos, ¿verdad? Y fueron destruidos en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Lot había perdido su testimonio. Su salvación no la perdió. Lo vemos allá en el Nuevo Testamento, que se refieren a él como el justo, Lot, ¿verdad? Que él afligía su alma al ver todo lo que sucedía, pero andaba en esas cosas también él. El enemigo quiere hacerle perder su testimonio. Y después, ¿cómo usted va a alcanzar a su familia, hermano o hermana? Dígame. Si usted pierde su testimonio, ¿cómo le van a hacer caso sus hijos, sus yernos, sus nueras, sus hermanos en la carne, sus padres? ¿Cómo le van a hacer caso? Van a decir, eso del cristianismo es puro cuento. No, tenemos que pararnos firmes y resistir al enemigo, hermano, resistir al diablo. Dios en su misericordia nos ha dado la armadura para poder resistir y salir victoriosos de toda tentación y pecado que venga sobre nosotros. Mire, Dios ya lo hizo todo por nosotros. El problema es que muchas veces el cristiano no sabe lo que tiene. ¿Se recuerda el sermón pasado? El domingo les hablé de que el saber dicta, ¿qué? El hacer, ¿verdad? Lo que usted sabe dicta cómo usted vive.
Por eso es importante conocer, saber, porque si no, porque cada persona vive de acuerdo a lo que sabe. Muchas veces el cristiano vive en temor porque no sabe quién es él, porque no sabe que es un hijo de Dios, porque no sabe que si ha nacido de nuevo, ese nuevo nacimiento ya no, nada puede hacer por dejar de haber nacido, ¿verdad? Usted es un hijo de Dios. Ahora solamente manténgase viviendo en santidad, porque es la manera que Dios quiere que vivamos. No quiere que vivamos en temor. A ver si pues esta semana yo sé que esta semana he sido salvo, pero la que viene no sé. ¿Y qué tal si no? Ya no, usted es un hijo o hija de Dios si usted puso su fe en Cristo Jesús, porque Él promete vida eterna a todo aquel que cree en Él. Ahora su trabajo, mi trabajo es mantenernos en santidad, esforzarnos por vivir en santidad, para dar gloria a Dios y para hacer un buen testimonio a las personas y para que otros también vengan a conocer a Cristo. Así que el enemigo no le puede quitar su salvación, su vida eterna que el Señor Jesús le dio, pero sí le puede hacer o puede influir en que usted caiga en pecado y pierda su testimonio. Tenga bien presente eso. Y hermanos, no vale la pena, el pensar, ok, pues entonces si ya no puedo perder mi salvación, entonces voy a seguir viviendo en el pecado. No. El que es hijo de Dios no permanece en el pecado. Porque ¿cómo vamos a vivir revolcándonos en el lodo una vez que el Señor Jesucristo nos limpió? No. Nosotros somos los cristianos, les he dicho muchas veces, nosotros los cristianos somos ovejas, ¿verdad? Ovejas. Si una oveja va caminando por un lugar donde hay mucho lodo, y esa oveja cae en un charco, resbala y cae en un charco, ¿qué pasa? ¿Se queda la ovejita dándose vueltas en el lodo? No, brinca y sale y se sacude, porque no es su naturaleza ahí, ¿verdad? En cambio un puerquito o un puercote, ¿verdad? No cae, si cae, no cae, se avienta al charco, ¿verdad? Y ahí se va a quedar revolcándose, porque es su naturaleza, el de estar en el lodo. Nosotros antes, hermanos, estábamos revolcándonos en el lodo. Ahora en Cristo Jesús ya somos ovejitas. Ya el Señor nos limpió, tenemos la justicia de Cristo sobre nosotros, y si resbalamos y caemos en ese charco, nos vamos a salir, vamos a levantar y vamos a continuar adelante, porque es nuestra naturaleza el ser una ovejita. Así que todo esto, hermanos, el Señor nos dio estas armas para vencer al enemigo. Entonces ya vimos el mandato, vimos la manera como sostenernos en victoria. Ahora quiero que veamos el ejemplo más grande que tenemos, Cristo Jesús. ¿Okay? Quiero que veamos el ejemplo más grande que tenemos en Cristo Jesús, y le voy a invitar que vaya a Mateo 4 del 1 al 11. Esta es la tentación de nuestro Señor Jesucristo que pasó. Mateo capítulo 4. Del 1 al 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero que guarde ese pasaje ahí de Mateo, porque vamos a estar viendo otros pasajes paralelos también, como Génesis capítulo 3, así que vamos a estar viendo esos pasajes para ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado en 3 áreas, las mismas que toda persona sigue siendo tentada. Recuérdese, el diablo no tiene nada nuevo, sigue haciendo lo mismo. Lo malo que las personas se lo siguen creyendo todo el tiempo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. El Señor fue tentado en 3 áreas, y también nosotros, todas las personas, hemos sido y seguimos siendo tentadas en estas 3 áreas. La primera de ellas es el deseo de la carne. El deseo de la carne. Busque Primera de Juan, y lo vamos a tener ahí guardado. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. La primera parte. Ok, pero antes vamos a Génesis. Guarde eso. No, guárdelo. No, nomás le digo que lo guarde. Guarde ahí, porque vamos a estar viendo los 3. Génesis 3. Espero que no se me confunda. No es mi intención confundir a nadie. Al contrario. Y si los enredé en este domingo, el siguiente los desenredo. Ok. El capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió de ella. Ok, lo que quiero que vea aquí es donde vamos a estar sacando esta aplicación. La primera de estas formas o áreas en las cuales todo ser humano es tentado es el deseo de la carne. El deseo de la carne. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Era bueno para comer. Ahí están los deseos de la carne. Ahora vayamos a Juan, primera de Juan. Ahora sí, guarde bien esos pasajes, vamos a estar viendo los 3. Primera de Juan 2:16, la primera parte. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice?
los deseos de qué? De la carne, los deseos de la carne. Y también vemos que en esta área fue tentado el Señor Jesucristo cuando el diablo le dijo que mandara que esas piedras se convirtieran ¿qué? En pan, los deseos de la carne, ¿verdad? Ahí la vemos. En estas tres áreas de la Escritura vemos cómo son las mismas áreas que el enemigo siempre nos está tentando. Los deseos de la carne, los deseos de la carne. Siempre lo que queremos hacer. ¡Ay, qué bonito! Mira. Y ahí vamos, ¿verdad? Somos como el pescadito, ¿verdad? Se va tras la carnada. Los deseos de la carne, los deseos de la carne. La siguiente área en la cual Cristo fue tentado, y también todo cristiano, es los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Vimos que allá en Génesis dice que el fruto era ¿qué? Bueno para comer, ¿verdad? Y luego dice y que era agradable a los ojos, y que era agradable a los ojos. Vemos en Primera de Juan que también nos habla de este pasaje. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ahí está, los deseos de los ojos. Eva fue tentada en esta área, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Fue tentada y también falló. Sin embargo, gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que salió victorioso de estas tentaciones. Salió victorioso de cada una de estas tentaciones. El diablo le enseñó todos los reinos, ¿verdad? Le mostró todos los reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, se defendía, y el diablo lo dejaba, pero luego salía otra tentación. La siguiente área en la cual Cristo fue tentado es en la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Lánzate, échate abajo, al cabo Dios va a mandar sus ángeles y te van a sostener para que tu pie no tropiece en tierra. O sea, le está invitando a dar un show ahí a las personas. Acuérdese que están donde, en el pináculo del templo, ¿verdad? Que las personas vean qué tan grande eres tú, que te avientas y no caes, vas poco a poquito y que ay, qué gran, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Y lo vemos acá también en Eva. Era codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Lo vemos en 1 de Juan capítulo 2 también, que nos dice la vanagloria de la vida, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Entonces, esta es la siguiente área que Jesús fue tentado, y también nosotros, la vanagloria de la vida. Esto es el deseo de ser reconocido, el deseo de atraer la gloria para sí mismo, el deseo de ser famoso, alabado por las personas. Cristo se sometió a Dios en todas las áreas, resistió la tentación del diablo por tercera vez, dejándonos un gran ejemplo a nosotros a seguir. La vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida. Todo esto lo podemos ver en el mundo, hermanos, ¿o no? Siempre
sale un artista y quiere ser el mejor y quiere atraer multitudes y que lo alaben, lo adoren, que tengan sus retratos, sus pósters ahí, que vayan a todos sus conciertos, quieren ser los que traen más gente hacia ellos. Esa es pura vanagloria. Pero también esto puede llegar a los cristianos, ¿o no? También hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a nosotros también. Y para vencer esto hay que someternos a Dios primero. Nunca tratar de robarle la gloria a Dios. En todo lo que hagamos, hermanos, usted, siempre le digo, si usted tiene un ministerio y lo desarrolla muy bien, y viene y alguien le dice, qué bonito estás haciendo, usted dele la gloria a Dios. No permita que se le suba, porque si no, ya va a ir al fracaso. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Que Dios le usa en la vida de otras personas, dígale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no es por Él, nosotros no podemos ser usados. Somos nosotros nomás el instrumento. Ustedes usted y yo somos como el machete nomás, o el asadón que el jardinero usa, ¿verdad? Para limpiar su jardín. Pero si llega y lo avienta por allá, ya se va a enmohecer y no va a servir para nada. Porque no es el instrumento, es quien trae el instrumento. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y la gloria sea para Dios siempre. Tenemos que estar muy, muy atentos porque vamos a ser tentados en estas tres áreas también nosotros. Entonces el ejemplo más grande que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. No los enredé. Espero que no. Ahora, para terminar, vamos a ver el resultado garantizado si hacemos estas cosas. Si seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿cuál va a ser el resultado? Está garantizado, hermanos. Está garantizado por la palabra de Dios. Ahí ahora sí puede regresar a nuestro texto que estamos viendo, Santiago 4:7, la última parte del versículo 7 dice: y huirá de vosotros. Después de resistir al diablo, el diablo va a huir de nosotros. ¿Okay? La palabra de Dios nos garantiza el resultado de si hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Si nos sometemos a Dios primeramente y resistimos al enemigo siguiendo el ejemplo de Cristo, quien resistió al diablo usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, el diablo huirá de nosotros. Usted ni yo en nuestras propias fuerzas vamos a ir a enfrentarnos al enemigo. No, la palabra de Dios no nos dice que nos enfrentemos al enemigo en nuestras fuerzas. Dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y Él va a huir de nosotros. Ahí está la clave, es bien sencillo, es bien sencillo. Notemos cómo en la tentación de Cristo el diablo cita la Escritura. Si se dio cuenta, ¿verdad? El diablo está citando la Biblia, el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, el diablo cita la Escritura, el diablo es conocedor de ella, pero es un maestro en citarla fuera de contexto. El diablo conoce la Escritura, la cita, pero fuera de contexto. Es un experto en torcer la Escritura para lograr el resultado que él quiere. Es un experto en el engaño. Tenga cuidado, conozca la palabra de Dios y aplíquela correctamente por su propio bien y el de los demás. Porque no todo aquel que dice, pero mira, la Biblia dice aquí, hay que ver, siempre hay que ver el contexto. Y hay que agarrar toda la Biblia como un contexto para no ser engañados. 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura, o sea, échale ganas ahí, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra, que usa bien la palabra de verdad. O sea, no tenemos, lo que tenemos que hacer es usar bien la palabra de Dios sin salirnos del contexto, porque eso es lo que hacen los engañadores. Citan la palabra, sí la citan, pero fuera de contexto. Después de que Cristo resistió al diablo usando la escritura, dice la palabra de Dios que el diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó, ¿verdad? El diablo entonces le dejó. En Lucas 4:13 nos dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. Fíjese ahí, por un tiempo. O sea que no se apartó y ya no volvió, no regresó a tentarlo, ¿verdad? No, se apartó por un tiempo. Y así es el enemigo también con nosotros. Usted tiene una tentación, se para firme, se somete a Dios, vence esa tentación, el diablo lo va a dejar por un tiempo, pero luego otra vez va a regresar. Esto no se termina, hermanos. Esto, como dicen por ahí, esto no se acaba hasta que no se acaba. Esto no se termina hasta que no se termina. Hasta que estemos delante del Señor. Porque mientras estamos en esta vida, tenemos la lucha con el diablo, el mundo y nuestra propia carne, nosotros mismos, ¿verdad? Así que vamos a tener que continuar sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, y como consecuencia el diablo va a huir de nosotros. Entonces vemos como en Lucas 4:13 dice que el diablo se apartó de él por un tiempo, lo que significa que el diablo no se da por vencido, siempre va a estar tratando de hacer caer a los hijos de Dios. Pero recuerde que usted, hermano o hermana, es un vencedor o vencedora en Cristo Jesús. Usted tiene la victoria en Cristo. Solamente sométase a Dios. Sea obediente al Espíritu Santo. Deje que Él le guíe. La victoria es suya. La victoria es suya. Aquí está la clave. Someternos a Dios. Someternos a Dios. No en lo que yo pienso, no en lo que yo siento. No. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y va a ver que va a ser más fácil. Dios nos dio una vida nueva en Cristo. Nos equipó con todo lo necesario para vivirla. ¿O no? ¿Verdad que sí? Cristo quiere que vivamos de tal manera que reflejemos su gracia y su poder. Cristo es suficiente. Sométase a Dios para que pueda vivir en victoria. La victoria ya está ganada, hermanos, está ganada. Tenemos que hacer uso de la herramienta que Dios nos ha dado para vivir vidas victoriosas y para que otros también puedan ver que en Cristo o con Cristo sí se puede. Sí se puede. ¿Okay? Así que vamos a terminar aquí, pero antes, como siempre, acompáñenme, oren ustedes por estas personas que nos están viendo, que no están aquí, pero nos ven de otros lugares, para que ellos también pongan su fe en Cristo Jesús. Así que usted que nos está viendo en el lugar donde se encuentre, usted dice, es que yo no puedo dejar este pecado. Yo tengo toda la intención de dejarlo, pero no puedo. ¿Cómo le hago? Pues, como dice la Escritura, sometiéndose a Dios. Usted dice, yo creo que soy cristiano. Pues,
dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Usted mismo, usted misma, examínese y diga, ¿en verdad conozco a Cristo como mi Salvador? ¿Estoy confiando en Él o en mis buenas obras? Y si no, si se examina y sabe usted que no es un hijo o hija de Dios, si usted no sabe si va a estar con el Señor Jesucristo cuando usted muera, le tengo buenas noticias. Usted puede estar seguro o segura. Ahí donde está, reconozca que ha pecado, reconozca que es un pecador o pecadora, que necesita ese perdón de Cristo Jesús en su vida. Reconozca que Él es el único que le puede perdonar sus pecados, le puede dar salvación y vida eterna. Y dígale, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito el perdón de mis pecados. Salva mi alma, dame vida eterna. Creo en ti, Señor, y me someto a ti. Ayúdame a vivir de aquí en adelante para ti. Si usted hizo esa oración y le pidió al Señor Jesucristo, fue sincero con Él, sincera, en este momento el Señor Jesucristo perdonó todos sus pecados, le dio salvación de su alma, le dio vida eterna. De aquí en adelante va a empezar a vivir una vida nueva. Consígase una Biblia, busque una iglesia, reúnase ahí y sírvale al Señor. Que Dios le bendiga.